5 pichichis, 4 de ellos consecutivos. Una bota de oro ganada a base de goles al primer toque. Antes de que existieran los monstruos modernos, el Bernabéu ya tenía a su propio superhéroe. Parte fundamental de la mítica Quinta del Buitre, el perfecto artillero de un equipo dorado. Ganador inigualable. Campeón de liga en 5 veces consecutivas y una magia de anotaciones única. Marca registrada de la casa. El macho. Hugo Sánchez, el mejor jugador de la historia de México. Hablamos del hombre que convirtió la chilena en una forma de arte. El mexicano que conquistó la capital de España y puso de rodillas a toda Europa. Pero, ¿realmente dimensionamos lo que Hugo Sánchez significó para la historia del Real Madrid? El mejor jugador mexicano de la historia nació un 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México. Creció en la colonia Jardín Balbuena, dentro de un entorno deportivo. Su padre, Héctor Sánchez, fue un futbolista semiprofesional y mecánico, fomentando el deporte en Hugo y sus hermanos. Como curiosidad, todos los hermanos de Hugo Sánchez comenzaban su nombre con la letra H: Héctor, Horacio, Hilda, Erlinda y Aide. Hugo empezó su carrera como futbolista a la temprana edad de 11 años en las fuerzas básicas de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta institución es una importante entidad polideportiva y la universidad más grande de México y una de las más grandes de Latinoamérica. Desde pequeño, Hugo ya tenía la inquietud de sobresalir y tenía en mente participar en la selección mexicana. Esto se cumplió gracias a su insistencia y, por supuesto, a su talento, ya que, en 1975, participó en el Mundial Juvenil Amateur Sub-20 en Cannes, Francia. Gracias a su actuación, Ángel Fernández, un famoso cronista deportivo mexicano, lo bautizó como el Niño de Oro, un apodo que se mantendría a lo largo de la vida de Hugo. Su primer partido como futbolista profesional fue, por supuesto, en los Pumas de la UNAM un 23 de octubre de 1976 en el Estadio Universitario de Nuevo León frente a los Tigres. Hugo entró al minuto 25 relevando al brasileño José Geraldo Cañido. Pumas terminó ganando este encuentro con un gol del brasileño Caviño, con quien formaría una dupla temible más adelante. No pasó mucho tiempo para que Hugo hiciera su primera anotación en Primera División, ya que el 27 de marzo de 1977 le anota al América en el Estadio Azteca, aunque agridulce, pues el conjunto de Pumas terminó perdiendo el encuentro frente a los azulcremas. Afortunadamente para Hugo y para los Pumas, esta misma temporada levantaron su primer título de liga en toda su historia, en un sistema de competencia de torneo largo combinado con la famosa liguilla, jugando la gran final contra el extinto equipo de la Universidad de Guadalajara. Fue en la tercera temporada con Pumas, la 78-79, que logró hacerse con su primer título de campeón goleador de su carrera, castigando a los rivales en 26 ocasiones, curiosamente, compartiendo el primer lugar con el ya mencionado Caviño, en una temporada donde también ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1980, frente al Club Pumas de la Universidad Nacional Autónoma, pero de Honduras, anotando 3 goles y la desaparecida Copa Interamericana frente al Nacional de Uruguay. Gracias a sus grandes actuaciones, Hugo se despediría de Pumas el 9 de agosto de 1981 para perseguir el sueño europeo, no sin antes obtener el segundo título de liga para Pumas, dejando México con una marca de 104 goles en solo 5 temporadas. Un joven mexicano con el pelo rizado y un hambre insaciable aterrizaba en Barajas. No venía al Bernabéu, todavía. Su destino era el Vicente Calderón, y nadie imaginaba que ese fichaje cambiaría el rumbo del fútbol español para siempre. Sus inicios fueron muy difíciles, pero para Hugo eso fue gasolina pura para demostrar la grandeza de su talento y de su corazón. En sus primeros partidos, a Hugo le gritaban "Indio, Indio" y Sudaca, que de manera peyorativa significa sudamericano.
Incluso hasta la prensa de la época tuvo comentarios un poco agradables para Hugo. Titulares como "Aquí queremos futbolistas, no mariachis", fueron algunos de los comentarios que el macho tuvo que enfrentar en sus primeros meses de carrera en el Atleti. Debutó en la Liga Española un 19 de septiembre de 1981 frente al Athletic Club en el Calderón, ganando este encuentro 2-0. Su primer gol llegaría hasta el 30 de noviembre de 1981 para darle el triunfo al Atleti frente al Hércules de Alicante. A todos estos comentarios aún se le sumaba otra dificultad más. El director técnico del Atleti de por aquel entonces, Luis Cid Pérez, posicionaba a Hugo en la cancha como extremo izquierdo, lo cual era fuera de su posición natural, la del centro delantero. Estaba un poco decepcionado y triste de que no podía mostrar mi calidad, declaró Hugo en una de sus entrevistas rememorando su paso por el club colchonero. En esos 3 meses fueron los peores meses que pasé en mi vida. Vi titulares en los periódicos que decían que queremos futbolistas, no mariachis. En la tribuna me gritaban: "Indio cabrón, irás al paredón". Se me inflamaban las amígdalas, pero decía: "Ahora voy a jugar mejor", dijo alguna vez. La presión se volvió aún más dura todavía, cuando el presidente del Atlético, Alfonso Cabeza, estaba a punto de dimitir del acuerdo con el futbolista mexicano, declarándole a este que la única manera de continuar con los colchoneros era reduciendo su sueldo. Hugo ni se lo pensó mucho y contestó que firmaría esa reducción salarial del 50% para mantenerse en Europa. Los triunfadores son aquellos que no sucumben ante las adversidades, que se crecen en medio de la tormenta, y Hugo estaba convencido que iba a hacer historia en Europa. Su primer logro importante llega en la temporada 84-85, obteniendo su primer pichichi con 19 dianas, consolidándose desde ya como uno de los mejores delanteros en la Liga Española. Además, en esta misma temporada se hace con la Copa del Rey, curiosamente ganándole al Athletic, anotándole 2 goles un 30 de junio de 1985, quedando además subcampeón de la liga en esta temporada. Lo de Hugo ya era algo sin precedentes para un futbolista mexicano, y todavía venía la mejor parte: el fichaje por el Real Madrid. En julio de 1985, mientras se encontraba en México, firmó en el Estadio Olímpico Universitario el contrato que lo ligaría con el Real Madrid. Fue un fichaje tenso y complicado, como los que suele hacer el Madrid, recordando el video de Di Stéfano, que por cierto, se los dejo en la descripción para que después de ver vayan a ver al del gran Alfredo Di Stéfano. Continuando con el video, el Atlético no quería hacer públicas las negociaciones directas con el Real Madrid para evitar conflictos y rispidez con su afición. Antonio Martín Marín, directivo que llegó a ser vicepresidente del Club Blanco, tuvo acercamientos con Hugo, quien en una cafetería en la capital española le hizo saber al jugador colchonero del interés del club merengue. La operación se llevó a cabo a 3 bandas, ya que el Atleti hizo el traspaso primero del Niño de Oro a los Pumas el 4 de julio de 1985. Estos a su vez recibieron un cheque del Banco Crédit Comercial de Francia, por un monto de 200 millones de pesetas. Por su parte, Hugo Sánchez, que renunció a percibir el porcentaje del 15% que le correspondía del importe del fichaje, firmó la conformidad del traspaso y el finiquito de su relación con el Atlético. Dirigentes madridistas aseguraron que toda la complicada operación del traspaso de Hugo Sánchez desde el Atlético, pasando por la Universidad de México, los Pumas, hasta llegar al Real Madrid, fue idea del propio jugador, para lo que recurrió a los dirigentes del club que lo vio nacer como futbolista profesional en 1976. El Atlético, con el que Hugo Sánchez tenía aún un año de contrato, se negó a traspasar directamente a su jugador al Madrid por temor a una posible deserción de socios del club que presidía Vicente Calderón. Hugo Sánchez dejaba el Manzanares para vestirse con la camiseta más gloriosa del mundo. La presión era total. Un mexicano llegaba para liderar el ataque de un equipo que ya tenía a la quinta del buitre, pero Hugo no venía a ser uno más, venía a ser la punta de lanza de un equipo inolvidable. La química que Hugo desarrolló con la quinta del buitre fue un fenómeno sociológico. Tenías la elegancia de Butragueño, el desborde de Michel y la profundidad de Martín Vázquez.
Pero faltaba el ejecutor, el hombre que no dudara. Hugo era la pieza que faltaba en el rompecabezas de Ramón Mendoza. Era un Real Madrid que jugaba de memoria. Michel sabía exactamente dónde poner el centro y Hugo, con un instinto casi animal, sabía dónde iba a caer el balón 3 segundos antes que el defensa. Fue una época dorada donde el Madrid ganó 5 ligas consecutivas. Pero el secreto no era solo el talento, era la exigencia. Se dice que en los entrenamientos, si un centro no era perfecto, Hugo obligaba a repetirlo 10 veces. Esa obsesión por la perfección es lo que hoy nos falta en muchos delanteros modernos. ¿Están de acuerdo? Pero hablemos de la temporada 89-90, porque es aquí donde el mito se vuelve eterno. 38 goles en una liga. Hoy, en la era de Messi y Cristiano, esos números parecen normales, pero en los 90 eran una absoluta locura. Lo que hace que este récord sea inalcanzable es la estadística oculta. Todos, absolutamente todos los goles fueron al primer toque. Deténganse un segundo para pensarlo. Sin control, sin acomodarse, sin un segundo de tiempo. Hugo jugaba al pinball con la portería contraria. Era un cirujano del área que entendía la física del balón mucho mejor que nadie. Podía ser una chilena contra el Logroñés, que desafiaba la gravedad, o un remate de cabeza picado donde la frente le servía de martillo. Hugo convirtió el área penal en su propiedad privada, y los porteros de España eran simplemente espectadores de su acrobacia final, la chilena. Toda esa habilidad, esa garra y ganas de hacerse con un hueco en una de las mejores plantillas en el mejor club del mundo y de la historia, lo transformó en éxitos puros. Hugo ganó con el Real Madrid 5 ligas consecutivas, 85-86, de la cual fue Pichichi con 22 goles, 86-87, la cual también fue Pichichi con 34 goles, 87-88, nuevamente Pichichi con 29 goles, la temporada 88-89 y la temporada impresionante 89-90, la mencionada con 38 goles de un solo toque. Ganó una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Copa de la UEFA. Con el Real Madrid jugó 7 temporadas, disputando 282 partidos oficiales en los que marcó 208 goles. Desafortunadamente en su última temporada en el club, disputó muy pocos encuentros, únicamente 8 de liga, por las lesiones. Hugo dejó el club de su vida en 1992 marcado por una grave lesión de rodilla en los ligamentos y el menisco, además de tener una relación tensa con Leo Beenhakker. El club decidió ponerle fin a su historia con el macho tras no renovarlo. No fue una salida con los reflectores que hoy vemos en las despedidas modernas, pero el silencio del estadio aquel día gritaba una verdad absoluta. Se iba el mejor rematador que el madridista haya visto jamás. Regresó a México con el América, pero su corazón y su leyenda se quedaron clavados en el punto penal de la portería del Fondo Norte. El último equipo en el que jugó en España fue el Rayo Vallecano. Así se convierte en el único futbolista que ha jugado en los 3 grandes equipos de Madrid: el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid y, por supuesto, el Real Madrid. Tras retirarse en el Atlético Celaya, donde coincidió curiosamente con Butragueño y Michel, dirigió como entrenador a Pumas, al Necaxa, al Almería y al Pachuca. Además, dirigió a la selección mexicana durante 3 años. Otros de sus reconocimientos fueron el de mejor futbolista de la CONCACAF. Además, se enfundó la camiseta de la selección mexicana en 75 ocasiones. Disputó 3 mundiales, el de Argentina, el de México y Estados Unidos, y una Copa América, la de 1993, en la que fue subcampeón. Al igual que en el Real Madrid, Hugo Sánchez es una leyenda viva en México. Hugo Sánchez fue mucho más que una estadística. Fue la prueba de que con una mentalidad de acero, un mexicano puede sentarse en la mesa de los más grandes del fútbol mundial y reclamar la cabecera. Si llegaste hasta aquí, es porque compartes la misma pasión por esta historia blanca. No olvides darle like al video, suscribirse a SamTVRM
y activar la campanita para que no te pierdas el análisis del próximo fichaje o leyenda que repasemos aquí. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el gol de Hugo que más recuerdas? Yo soy Sam y como siempre, ¡a la Madrid!